minutos. Tenemos una invitada muy especial Sí. que vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros la candidata a vicepresidente por Alianza Popular, Mariana Prado. Mariana, bienvenida. De entrada te tuteo porque ya te hemos preguntado antes, Gabriela, ¿no? Sí, Buenos por días, favor, Mariana. háganme el favor de tutearme. Un gusto, Maravilloso. Marcelo, Gabriela. Encantada de estar acá por primera vez. Sí, sí. Y que no sea la última. No, por favor, aquí estaremos. Qué gusto tenerte, qué gusto. ¿Cómo anda la campaña? ¿No tienes tiempo para nada? Para nada. Una agenda muy apretada, ¿no? Costó, pero lo logramos, Marce. Con Mariana. Esa es una maravilla. No, la verdad es que parece una carrera de obstáculos, ¿no? Cada día es un desafío nuevo. Estamos a 16 días de 16 las días, elecciones. Sí, claro, 16 31. días o del silencio electoral. Entonces, en este último trecho de la campaña es muy importante tratar de desplegar todos nuestros esfuerzos para acercarnos a la gente, que ese ha sido el núcleo de nuestra campaña, y en la medida de lo posible, obviamente, atender a los medios de comunicación, que son vehículos muy importantes para poder llegar a la población. Yo destaco que Mariana ha abierto, junto con Ale, han abierto espacio para que Mariana pueda estar con él. Realmente, tanto a Ale como a ti te agradecemos por haber estado aquí. Este es un espacio en el que nosotros queremos conocer más. Vamos a hablar de política un poquito, pero sí quisiéramos conocer principalmente el tema de las propuestas, ¿no? ¿Cuál es la principal propuesta que tú como vicepresidenta, como vas a hacer, si es que llegas al cargo, vas a ser el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Cuál es tu principal objetivo al llegar a este cargo? Bueno, ahí el objetivo que creo que debe ser fundamental para todos los partidos políticos en este momento es atender la crisis. Pero ahí hay diferentes metodologías, ¿no? Hay un proyecto de país, ¿no?, que está representado por la mayoría de los partidos políticos más tradicionales, que consideran que la salida de la crisis pasa por un ejercicio casi numérico, ¿no? De ver cómo llegamos a las cuentas, dónde recortamos, dónde acomodamos, y eso tiene, desde luego, un determinado impacto. En nuestro caso, lo que proponemos con Andrónico, en realidad es una salida a la crisis, pero con un rostro humano, ¿no? Que todas las medidas que vayamos a emprender, que tienen desde luego un trasfondo técnico, no signifiquen un mayor impacto sobre los sectores más vulnerables. Entonces, esa diría que es la gran diferencia entre lo que con Andrónico estamos proponiendo y el resto de los otros candidatos. Mariana, para ti, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No, aquí no creo que sea una cosa de buenos o malos. Sencillamente. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Sí, ¿no? Desde luego que hay diferentes miradas de cómo salir de la crisis, ¿no? Nosotros tenemos una mirada que pone por delante a la gente. O sea, en cualquier ajuste de cuentas uno no puede sacrificar el día a día de la gente que hoy por hoy está teniendo dificultades para llegar a fin de mes, con una inflación descontrolada. La calidad de vida de todas las bolivianas y bolivianos ha tenido un retroceso en este tiempo y eso es absolutamente innegable. Por tanto, con Andrónico el objetivo es resolver este tema, pero siempre con un rostro social. No hay cuenta que se pueda hacer si es que no se considera a la gente. ¿Y cuál es la principal propuesta, digamos, para cambiar el rumbo del país en los próximos 5 años? La principal. Bueno, atender la crisis, me imagino, ¿no? Porque... Claro, por supuesto, pero además entender cuál es el factor que está desequilibrando la economía. Y desde nuestro punto de vista, el factor principal que está desequilibrando la economía es el tema del acceso a las divisas, a los dólares, ¿no? Que ese tiene que ser, esa diríamos que es la madre del cordero. El resolver el tema del acceso a las divisas va ordenando poco a poco el resto de medidas que tenemos que emprender en la economía. Ahí tenemos, creo que hay un consenso técnico de cómo se debe hacer, pero ahora la diferencia entre los otros partidos y nosotros es el hecho de cómo conformamos lo que hemos denominado ese fondo de estabilización. Es necesario inyectar la cantidad de dólares que requiere la economía para un tema fundamental. Tenemos que darle certidumbre a la gente de que vamos a establecer un tipo de cambio en su momento, pero que no lo vamos a cambiar. Cosa de que la gente pueda tomar... ¿Tipo de cambio fijo?
volver a ¿Cómo poner fue un ancla. el 6,96 que tuvo años, ¿no? Volver a tener un ancla en el tipo de cambio, ya no probablemente durante 10 años, porque eso también es parte de lo que ha afectado nuestras reservas internacionales, pero sí salir con un tipo de cambio que le dé a los agentes económicos la posibilidad de programar su vida en el mediano plazo, al menos, y que eso también nos permita ordenar las finanzas públicas, porque si ustedes, recuerdan, hace 2 años y medio, cuando se dio la señal a los agentes económicos de que se estaba levantando el ancla al dólar, ahí se ha desordenado todo, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser, como parte de nuestra estrategia, es nuevamente el Estado retoma el control sobre el tipo de cambio, ya no lo define la calle, ya no lo definen los banqueros, ya no definen los exportadores, nuevamente tomamos soberanía sobre eso. Ahora, por eso, ¿cómo se hace? Es necesario constituir un fondo de estabilización. Un fondo de estabilización que se tiene que construir con ingresos adicionales del Estado. Ahí tenemos 2 estrategias. Tiene que constituirse con créditos, desde luego, porque necesitamos desembolsos de montos significativos para que podamos constituir el fondo, y desde luego a partir de un acuerdo con sectores exportadores o con bolivianos que envían remesas a Bolivia para poder capturar esos dólares y poderlos poner dentro del fondo de estabilización. Entonces es una estrategia que tiene esas 3 aristas y eso nos devuelve la posibilidad de nuevamente darle certidumbre a la gente de que el dólar no va a estar fluctuando, porque eso es lo que nos está desordenando. Ya no será en 6,96, ¿será en 10? ¿Será más alto? ¿Cómo han pensado eso? Ahí lo que podemos decir, o sea, técnicamente, y lo que es responsable decir es que el 6,96 no es posible mantener. Claro. O sea, ese 6,96 ya casi es una ilusión, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es cuál va a ser el estado de la economía al momento en el que ingrese el nuevo gobierno, porque todavía tenemos varios meses por delante. Así como se pinta el contexto político, es muy probable que ninguna de las fuerzas logre ganar en una primera vuelta, es muy probable que nos vayamos a una segunda, vamos a tener que esperar al menos hasta septiembre, octubre, ¿no? Para tener una idea de cuál va a ser el estado de la economía, para que ya los equipos técnicos de cualquier gobierno que ingrese vea cuál va a ser la situación del dólar y cómo van a enfrentar ese problema. Mariana, ¿qué contacto has podido tener tú con las comunidades rurales o los pueblos originarios durante y después, digamos, de tu gestión como ministra y ahora como candidata a la vicepresidencia? Bueno, en realidad, en mi paso por el Estado, no solamente en el ministerio, sino de manera previa, he tenido la posibilidad realmente de visitar casi los 339 municipios del país. Nosotros acompañábamos la entrega de obras. Cuando trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, igual estábamos con todo lo que era el programa de vivienda social, que es una cosa poderosa, ¿no? Para llegar a muchas de las comunidades más alejadas del país. Luego, igual hacíamos todo el tema de la construcción de carreteras y eso implica un relacionamiento muy cercano con las comunidades. Entonces, puedo decir que durante ese paso por el Estado he podido tener ese contacto cercano con la gente, con el impacto que puede tener el Estado en transformar las vidas de la gente. Y por eso mismo creo que fortalezco mi vocación de servicio a todas esas personas que sabemos que están esperando la acción del Estado para que puedan salir a veces de todas las dificultades que tienen en términos de acceso a educación, de acceso a salud, acceso a vivienda. Tenemos un país realmente maravilloso, pero con muchísimas necesidades. ¿Y qué propuestas crees tú, Mariana, que deberían concretarse, ¿no? Para priorizar, digamos, y mejorar la vida de la gente humilde como tal? Bueno, es que ahora necesariamente tenemos que resolver el tema de la economía, la crisis, sí, porque eso sí está teniendo un impacto directo en el día a día de la gente. Que los productores, por ejemplo, ¿no? Que tienen sus vaquitas, no estoy hablando de los ganaderos, mucha gente que tiene su pequeño ganado, tiene sus ovejitas, claro, por ejemplo, requieren una cosa tan básica, requieren
unos litros de diésel para que puedan funcionar sus bombitas que extraen agua, para poder darle agüita a su ganado, para el riego básico, y para eso necesitan el combustible. Y hoy por hoy, con este desequilibrio, hasta esa cosa tan básica no se está resolviendo. Y tienen muchísimas dificultades para poder proveer algo que es tan básico como el agua para su pequeño ganado. Entonces, el mantener la economía como está en este momento, a todos nos está poniendo en aprietos. A ese pequeño productor, a la señora que vendía refrescos y que ahora el azúcar se ha incrementado por 3 y luego ya vende menos refrescos. Entonces ahí la tarea número 1, y digo no solamente de Alianza Popular, sino de todos los políticos, porque eso es lo que la gente está esperando, es resolverle el día a día. Y para eso nosotros vamos a trabajar. Es que justamente el problema está ahí. Sí. Esa gente, por ejemplo, la señora del Alto, que alguna vez Joel, nuestro periodista en Exteriores, entrevista, que dice, ¿sabe qué, joven? Esto es lo que tengo aquí, que es un puestito que vende, no sé, leche, que vende lo que venda. Es su capital está ahí. Y su fuente de trabajo, no le alcanza para nada, ¿no? Entonces, ahí quiero entrar para hablar del segundo. ¿Ha funcionado el modelo de los últimos años? ¿Se ha desgastado? ¿Hay que cambiarlo? ¿Hay que modificarlo? ¿Cómo ves este tema? Bueno, nosotros tenemos una reflexión de que es necesario adaptar el modelo, porque hay un modelo que durante al menos 14 años ha tenido resultados concretos en términos de mejora de vida, en términos de inclusión, en términos de generación de infraestructura pública. Creemos ahí, nosotros sí rescatamos y destacamos ese tiempo. Creemos que ha sido un tiempo muy importante para el país. El tiempo de Evo Morales, los 14 años. Sí, esos 14 años han sido transformadores en muchos sentidos, ¿no? Con luces y sombras, pero si hacemos una evaluación, que además no solamente la tenemos nosotros, sino que muchos organismos internacionales, mucha gente que observaba el fenómeno Bolivia, veía que esa transformación se estaba produciendo en el país. Pero ¿qué es lo que pasa posteriormente? Hay un desorden institucional, un quiebre institucional en 2019, y ahí tenemos una confluencia de diferentes tipos de crisis. Se viene la crisis sanitaria, en medio nosotros estamos en una crisis política, se desata una crisis social. El COVID, la crisis política, todo eso. Fue la tormenta perfecta, ¿no? Y ahora, un modelo que no se adapta a esa nueva realidad es un modelo que desde luego va a fallar, ¿no? Y lo que nosotros estamos proponiendo con Andrónico es una adaptación al modelo, pero un modelo que tuvo como corazón, como motor a la gente, el resolverle los problemas de la gente y hacer que el Estado sea un actor protagonista en el desarrollo. Ahora, ¿dónde estuvo el error? Y eso es algo que lo hemos dicho ya en varias oportunidades. El error estuvo en que el Estado empezó a ingresar a ámbitos donde no era preciso que esté el Estado. El Estado tiene que estar en los sectores estratégicos para poder captar los recursos necesarios para sostener su política social. El Estado tiene que estar presente para asegurar que no se generen desequilibrios. El Estado tiene que estar presente para regular ámbitos en los que el mercado no puede funcionar a libre albedrío, pero luego no puede entrar a disputar el espacio que ya resuelve el sector privado. No podemos empezar a disputar la iniciativa privada y lo que los ciudadanos pueden hacer de mejor manera que el Estado. El Estado está bien, tiene que resolver el tema de los hidrocarburos, del gas, de la energía, eso es crucial. No puede estar resolviendo las papas fritas, ¿no? Que son así como que las dos antípodas de la forma en la que se ha distorsionado la acción del Estado. María, y con Andrónico venimos ¿Hay que achicar el Estado? No, lo que tenemos que hacer es racionalizarlo y hacer que el Estado no esté presente en áreas donde ya están los otros actores de la economía. Porque luego nosotros no tenemos una reflexión de que vamos a achicar la cantidad de servicios que se proveen en términos de educación o de salud o estos programas de vivienda. Nosotros reivindicamos eso, reivindicamos también el espacio que tienen las empresas públicas. ¿Y esas empresas que se han ido creando y que son más o menos inservibles, se van a eliminar? Lo que tenemos que hacer es clasificar todas las empresas. Hay empresas que son estratégicas y que son
nuestra vaquita lechera, porque con esas empresas nosotros logramos pagar muchos de los bonos. El bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, provienen de las utilidades de las empresas estratégicas. ¿Cuáles empresas? Por YPFB, Entel hace un aporte significativo. Pero yo me refiero a Carton Carton Ball, Paper Ball, todas esas empresas. Claro, esas están en la otra categoría, ¿no? O sea, están aquí las estratégicas, las que son cruciales, importantísimas para nuestra política social. Luego, en otro orden, hay empresas públicas que son estratégicas, pero que es importante mantenerlas por el tipo de servicio que prestan, no precisamente por sus equilibrios financieros. Hago un ejemplo muy claro aquí para la ciudad de La Paz. En el caso del teleférico, siempre, habitualmente, se está tas con tas, pero luego hay muchos años donde hay que hacer renovación de cabinas, hay que hacer mantenimientos y nos salen números rojos en el teleférico. Pero ahora eso no implica que el teleférico lo tengamos que privatizar, no significa que lo tengamos que cerrar, porque provee un servicio público de importancia para la gente. Es un servicio transformador para la ciudad de La Paz, ¿no? Porque en la lógica, por eso, ya no quiero decir la palabra, pero neoliberal sería no, listo, pérdida, cierren, entreguen a los privados. Hemos hecho un cálculo. Si el teleférico le tendríamos que poner los costos reales para que genere por lo menos un 12, 15% de utilidad, el pasaje del teleférico tendría que costar al menos 12, 15 bolivianos. ¿Se imaginan? Como un radiotaxi. No, Oye, eso. claro. Un poquito menos que un radiotaxi. Es que el radiotaxi, igual hemos hecho el cálculo de que sí, como quieren ponerle, ¿no?, la medida de shock, levantamos subvención, ¿no ven? Que eso es parte de la agenda de muchos de los partidos políticos. Minibús, La Paz, de 2.40 puede llegar a costar 8 bolivianos. Un pasaje de minibús. Auxilio, ¿no? Radiotaxi, digamos, ¿no? Radiotaxi, que ya es un lujo. O sea, ahora tomar un radiotaxi es un lujo. De una tarifa básica, que es de 15 bolivianos, ¿no? De estándar, puede llegar a costar 40 bolivianos. Si es que no tenemos el cuidado ni hacemos un retiro de la subvención. Exactamente, claro. Un retiro de la subvención con este tipo de cuidados y gradualismo. Porque está bien, por eso la receta de manual económico es recortar todo, levantar la subvención, hacer que el Estado se reduzca, dejar de proveer servicios, sacar gente, cerrar empresas públicas sin ningún tipo de contemplación. Y eso lo que termina ocasionando es un sufrimiento para la gente más vulnerable. Entonces nuestra propuesta es hacer más bien la reflexión inversa. Nosotros vamos a cuidar a la gente y en función a cuidar a la gente vamos haciendo los reacomodos hacia atrás. Son diferentes miradas, absolutamente distintas. Y además, lo que a nosotros nos preocupa es que con esta bandera de la disciplina fiscal, o que sí, el dinero se ha despilfarrado, todo, nuevamente tengamos un retroceso en términos de pobreza y de los avances sociales que hemos tenido hasta ahora. Y eso hemos venido a defender con Andrónico. Bien. Por otro lado, Mariana, bueno, muchos bolivianos sienten que los líderes que vienen, digamos, de clases medias, urbanas o clases altas, están como desconectados del pueblo. ¿Tú qué piensas sobre la opinión que tienen ellos sobre tu situación como tal? Sí, yo creo que hay una percepción, ¿no?, de que determinadas personas que pertenecen probablemente a una clase media no pueden, a partir de su conciencia social, vincularse con la agenda del bloque popular, ¿no? Y esto en la historia boliviana, ¿no? No es verdadero, no es real. Tenemos una persona tan importante, por ejemplo, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Siempre utilizo ese ejemplo, porque Marcelo igual era de una clase media, letrada, una persona muy culta, pero que él asume muchas de las luchas de los sectores populares, de los sectores indígenas, y él, a partir de su conciencia social, se vincula a la lucha de las clases populares. Y eso es absolutamente factible, porque en el país
y esa ha sido probablemente una de las grandes virtudes en su momento del proceso de cambio, se logró que muchos sectores urbanos, esos sectores que le daban la victoria en su momento a Evo con el 55%, ¿no? Creyeron en esta posibilidad de que todos podemos unirnos en torno a una mirada de dignidad y de construcción de un Estado plurinacional, que es una forma de convivencia, ¿no? Entonces yo creo que son muchos de los prejuicios que a veces existen en muchos de los sectores, pero eso nosotros ya lo habíamos superado y convocamos para superar eso nuevamente. ¿Y cómo conectas tú personalmente, digamos, con el pueblo, con la gente humilde? Bueno, ahora en términos de la campaña, desde luego que diría que el 70% de mi tiempo en un día es precisamente el objetivo es conectar con esta gente, ¿no? Exacto. Sostengo muchas reuniones con los diferentes sectores que se aproximan, gente que además tiene muchas propuestas, ¿no? Porque uno presenta, digamos, un programa de gobierno con las ideas generales que tiene la Alianza Popular, pero eso se va alimentando día a día. Hemos tenido reuniones en Santa Cruz, hemos tenido reuniones en Oruro, tenemos reuniones en el Beni, y la gente va trayendo sus iniciativas y así se va alimentando y se va haciendo una construcción colectiva de nuestra propuesta. Y esa es la forma en la que nos acercamos. Últimamente hay sectores del Alto, por ejemplo, ¿no? Campesinos del Alto que han rechazado tu candidatura, ¿no? ¿Te has reunido con ellos? ¿Estás en ese proceso? Sí, porque bueno, lo que sucede, por ejemplo, con la gente de las 20 provincias de La Paz, hay un fraccionamiento. Entonces, uno entabla la relación primero con un sector, pero luego hay el otro que todavía se siente marginado o se siente alejado de la coordinación. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido en el campo popular? Y esta es una realidad. Casi todas las dirigencias se han fraccionado en 3, 4, 5 dirigencias, ¿no? Entonces el ejercicio ahora con Andrónico es tratar nuevamente que ellos vayan unificándose. Esta construcción de la unidad, ¿no? No sucede porque los líderes se ponen de acuerdo, más bien los líderes han sido los responsables de la división, ¿no? Entonces es algo que se va construyendo desde la base y eso requiere tiempo y eso lo estamos haciendo en medio de pilotear una campaña política, pero vale la pena porque es ese retejido que con Andrónico podemos proponerle al país. Creemos que somos quienes tenemos mayores posibilidades de retejer nuevamente ese espacio público, pero es difícil, francamente. Es difícil, es complicado, porque claro, han dado hasta ultimátum, ¿no? Creo que... Claro, creo que ayer eran los 72 horas, hoy día. ¿Qué haces con esos detractores? ¿Cómo enfrentas? Porque obviamente lo que quieres es sumar, pero ¿cómo haces con ese tema, ¿no? Además, esto del que el MAS, de hecho, es un partido que ha sido siempre corporativo, ¿no es cierto? Digamos, integrado por sectores sociales. Alianza Popular va por ese mismo camino. Claro. ¿No es cierto? Pero, y obviamente, estas divisiones de sectores sociales que responden a diferentes intereses, que es algo así, se ha creado también con el MAS, ¿no? Creo que es como Frankenstein, ¿no? Es que más bien parte de la magia en su momento del MAS y PCP era que era un conglomerado de sectores sociales, ¿no? Y había un espacio que era del partido, pero el corazón, el núcleo del MAS era lo que ustedes recuerdan, el famoso Pacto de Unidad, claro. ¿no? Que luego para la gestión de gobierno se convirtió en el CONALCAM, y eran sectores sociales unificados en dirigencias que tenían un peso igual o mayor a veces que de los mismos ministros. O sea, nosotros le teníamos que rendir cuentas, teníamos que presentar informe en su momento al CONALCAM, porque había una dirigencia que estaba ordenada, había una sola cabeza, ¿no? De la CIDOB, había una sola cabeza de la CSUTCB, había una sola cabeza del CONAMAC. Era así, ¿no? Pero resulta que en estos últimos 5 años, y tal vez diría también un poco con lo que ha sucedido en el gobierno de transición, esas dirigencias se han empezado a fraccionar, ¿no? Entonces, de CIDOB uno tiene 2, 3 dirigentes. Entonces, ahora con Andrónico el desafío está en reconstruir nuevamente ese espacio
para que podamos garantizar la estabilidad social y política que es necesaria para cualquier solución económica. Porque el tema es que si no tenemos ese trabajo y ese retejido social, de verdad que ninguna receta, ni lo que les comentaba, ¿no ven? Ni el fondo de estabilización, ni la subvención, nada va a funcionar. Tenemos varios temas todavía. Vamos a un corte pequeñito y volvemos, por favor. Muy bien.